Buenos días. El día de hoy voy a hablarles sobre infección del tracto urinario. Soy Mireya Zulia Ortega Soto, médico residente del segundo año de pediatría del Hospital Amazónico de Yarinacocha. Cuanto a los objetivos, es reconocer las causas frecuentes, signos y síntomas de la infección del tracto urinario para poder brindar un tratamiento adecuado y oportuno. La introducción. La infección urinaria es la infección más frecuente en la infancia y afecta tanto al tracto urinario superior como inferior. El diagnóstico y tratamiento oportuno disminuye morbilidades. En cuanto a la definición, es una entidad clínica que implica crecimiento de gérmenes en la vía urinaria. Se produce por bacterias que provienen de la flora fecal, siendo la E. coli el principal agente. En cuanto a los factores de riesgo, podemos encontrarlos en niños inmunosuprimidos, portadores de catéteres urinarios, varones sin circuncidar, neonatos, niños con difusión intestino-vejiga y niños con anormalidades estructurales del tracto urinario como reflujo vesicoureteral, megauréteres, enfermedad renal poliquística y vejiga neurogénica. En cuanto a factores de riesgo de niñas con raza blanca, temperatura mayor a 39 grados y fiebre más de 2 días. En cuanto a los niños, raza no afro, temperatura de más de 39 grados, fiebre de más de 24 horas y ausencia de otras fuentes de infección. En cuanto a la etopatogenia, la etología bacteriana encabeza el E. coli a 80-90%. El Proteus mirabilis más común en niños relacionados con cálculos, en cuanto al Streptococcus galactiae en neonatos. En cuanto a la etiología viral, es en adenovirus, enterovirus y coxsackie relacionado a un hito inferior y el adenovirus relacionado a una cistitis hemorrágica. En cuanto a la etiología fúngica, relacionada a Candida, Aspergillus, Criptococcus y está relacionada con niños portadores de catéteres urinarios y anormalidades en el tracto urinario. En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos, de acuerdo a la localización, papilonefritis y cistitis. La papilonefritis aguda es una infección aguda de la pelvis renal y parénquima, con signos y síntomas de fiebre de más de 38 grados, más síndromes inespecíficos como irritabilidad, hiporexia, escalofríos, dolor en flanco, etc. En cuanto a cistitis, es la inflamación de la mucosa de la vejiga, signos y síntomas asociados, disuria, poliaquiuria, enuresis, orina fétida, hematuria, etc. En cuanto a la clasificación por gravedad, leve y grave, tenemos a la clasificación leve, mayormente a infección del tracto urinario inferior, y son síntomas leves y hay una buena tolerancia oral. En cuanto a la parte de los graves, tenemos síntomas como vómitos persistentes, deshidratación o fiebre más de 39. En cuanto a la gravedad, tenemos una ITU complicada y cistitis complicada. En la ITU complicada tenemos a las relacionadas a masas abdominales o vesicales y anormalidades renales y del tracto urinario. Y un curso clínico atípico, incluida la ausencia de respuesta clínica al antibiótico dentro de las 72 horas. Y cistitis complicada, niños con condiciones médicas comórbidas y un curso clínico atípico. De acuerdo a los episodios, tenemos recurrente más de 3 episodios de una ITU inferior o más de 2 episodios de pielonefritis en un año. En cuanto a la recaída, tenemos a la ITU por el mismo microorganismo con un intervalo de 6 semanas. Otra clasificación irruptiva, una infección que ocurre en pacientes que reciben profilaxis antibiótica, una reinfección que es una ITU recurrente por el mismo u otro microorganismo con un intervalo de más de 6 semanas, una bacteriuria asintomática que es un urocultivo positivo en pacientes sintomáticos, y de allí tenemos en cuanto al diagnóstico, signos y síntomas clínicas, tenemos a la disuria, dolor abdominal en flancos, o incontinencia de nueva aparición. En los lactantes son los síntomas inespecíficos, a veces el único síntoma puede ser la fiebre o también la irritabilidad. En cuanto a los antecedentes, puede estar asociado a estreñimiento o aparición de infección urinaria en hermanos o padres que tienen esta infección reciente o están en tratamiento con antibióticos.
Los signos relevantes del examen abdominal incluyen distensión, presencia de masas o heces palpables, dolor en flanco o dolor en zona suprapúbica. En cuanto al hemograma completo y química sérica y pruebas de función renal, a veces no son necesarios de forma rutinaria, solo se debe realizar si el paciente lo amerita en la clínica. En cuanto al uranálisis, tenemos a niños sin controles de esfínteres, el cateterismo ureteral, particularmente si la muestra recolectada con una bolsa perineal es positiva con tira reactiva. En cuanto a niños mayores, la muestra de orina recolectando la mitad del chorro de orina en una taza simple después de limpiar la piel alrededor del área genital. En niños circuncidados, la retracción suave del prepucio es importante para obtener una muestra no contaminada. Cuanto al análisis, tenemos cuatro formas de recolección. Una de ellas es la bolsa de plástico adherida a los genitales limpios, que hay un alto riesgo de contaminación alrededor de 50-60%. Niños incontinentes de bajo riesgo en quienes la ictus sea poco probable o no sea urgente su diagnóstico. El urocultivo únicamente es válido si es negativo. Como segunda opción tenemos la recolección de muestras de orina limpia, que es la micción espontánea en un recipiente estéril, ideal en niños con controles de esfínteres. En cuanto al sondaje vesical transuretral, es la forma rápida y segura de obtener una muestra de orina fiable. La orina recolectada de esta manera se puede usar para cultivos de orina. El método de elección en niños es de 2 a 24 meses. Por último, la aspiración vesical suprapúbica es más invasiva y es primera opción en quienes no se puede realizar cateterismo y hay un mayor dolor. En cuanto al uroanálisis, para el diagnóstico del ictus se requiere un uroanálisis sugestivo de infección a una piuria o una bacteriuria, más un cultivo con al menos 50.000 unidades formadoras de colonia por cateterismo, una piuria mayor o igual a 5 células en el segmento urinario, o una piuria sin bacteriuria relacionada de repente a una glomerulonefritis o nefritis intersticial y una bacteriuria sin piuria de repente por contaminación o bacteriuria sintomática. En cuanto a las imágenes diagnósticas, tenemos la ecografía renal y vesical, que se debe hacer dentro de las 24 horas en lactantes con una ITU febril para descartar obstrucción de las vías urinarias superior e inferior, y anormalidades en el 15 y 12% requieren de una acción inmediata de drenaje. Se debe realizar una ecografía renal antes y después de la micción, con especial atención a la orina residual o miccional en niños que ya saben ir al baño. Una tomografía se sugiere en accesos perirrenales o del psoas o masas renales. En cuanto a continuamos a la ecografía renal, y vías urinarias, se recomienda realizar los primeros 2 días de tratamiento en caso de enfermedad severa o no hay mejoría a pesar del tratamiento para identificar complicaciones serias como abscesos, pionefrosis, uropatía obstructiva, pero si hay mejoría no se necesita realizar tan tempranamente. Seguido con una gamografía a los 4 o 6 meses de la infección en niños con infección urinaria recurrente o atípica. En cuanto a la cistoratografía misional, está indicada si la ecografía muestra hidronefrosis, cicatrices u otros hallazgos sugestivos de la uropatía obstructiva. Y si hay recurrencia de ictus febril, realizar una evaluación adicional. Y también se sugiere este examen en niños menores de 2 meses en una primera infección urinaria febril y en casos de niños circuncidados en la primera infección urinaria febril. En cuanto al tratamiento, tenemos este esquema eh, donde previamente deberíamos haber enviado un cultivo y de ahí instaurar una primera línea de terapia empírica. Este formato está clasificado de acuerdo a los días o años de vida del paciente. En los 60 días a 36 meses de edad, en primera línea se da 10 días de terapia total de cefixime, 4 miligramos kilodosis, 2 veces al día, o ceftriaxona de 50 a 75 miligramos kilodosis, una dosis al día. Opciones alternativas, amicacina 15 miligramos kilodía o cefalexina 12.5 a 25 miligramos kilodosis de 3 a 4 veces al día, máximo 500 miligramos dosis. En cuanto a la edad de 36 meses a 11 años de edad, en primera línea tenemos a la cistitis y después también tenemos a la pielonefritis aguda.
En cistitis se da 3 días de terapia total con cefalexina de 12,5 a 25,5 miligramos kilodosis de 3 a 4 veces al día, máximo 500 miligramos dosis. Y una opción oral alternativa es la nitrofurantoína 1,25 a 1,75 miligramos kilodosis 4 veces al día. Trimestoprim más suplementosol 5 miligramos kilodosis 2 veces al día. Y cefixime 4 miligramos kilodosis 2 veces al día. En cuanto a la primera línea de pielonefritis aguda de 36 meses a 11 años de edad, 10 días de terapia total, la cefixime se da de 4 miligramos kilodosis 2 veces al día, ceftriaxona igual 50-75, una dosis día, y opciones alternativas: amicacina 15 miligramos kilodía una vez al día, y cefalexina también 12,5 a 25 miligramos kilodosis de 3 a 4 veces al día. En cuanto a mayores de 12 años, tenemos en primera línea cistitis, 3 días de terapia total con cefalexina, 12,5 miligramos kilodosis, y opciones alternativas como la tenemos a la nitrofurantoína, 1,5 a 1,75 miligramos kilodosis, 4 veces al día, y suplementos son más metropina, 5 miligramos kilodosis, y cefixime, 4 miligramos kilodosis, 2 veces al día. Por último, tenemos tratamiento de la pielonefritis en mayores de 12 años, 10 días de terapia total, cefixime 4 miligramos kilodosis, máximo 200 miligramos dosis, y ceftriaxona si necesita terapia parenteral 50-75 miligramos kilodosis. Una dosis día, y opciones alternativas: amicacina 15 miligramos kilo día una vez al día, y cefalexina 12,5 a 25 miligramos kilodosis. En cuanto a la elección de antibióticos, es importante saber los cultivos previos del paciente para ver los patrones de resistencia que pueda tener el paciente a ciertos medicamentos. En cuanto al seguimiento, el tratamiento exitoso es viendo la orina generalmente estéril después de las 24 horas, y la leucocituria desaparece dentro de 3 a 4 días. La normalización de la temperatura corporal se puede esperar de 24 a 48 horas en el 90% de los pacientes. La obstrucción urinaria, uropatía congénita, hay que sospecharlas en niños con fiebre prolongada y recuperación fallida, y hay que repetir la eco. Cuanto a la procalcitonina, la proteína C reactiva y recuento de leucocitos, se puede utilizar como marcadores éticos fiables para la inflamación del parénquima renal. En cuanto a la profilaxis, su uso en niños con anomalías anatómicas de las vías urinarias se demostró una reducción de las infecciones urinarias y la subsiguiente cicatriz renal. En cuanto a las conclusiones, la disfunción vesical e intestinal es un factor de riesgo para la ITU, y cada niño que presente una ITU debe ser examinado para descartar esta disfunción. La normalización de los trastornos de la emisión y hiperactividad de la vejiga es importante para reducir la tasa de recurrencia de la infección urinaria. Y el tratamiento del estreñimiento conduce a una disminución del número de infecciones urinarias, y se recomienda un enfoque multidisciplinario. Se recomienda la exclusión de disfunción vesical intestinal en cualquier niño que sepa ir al baño, que presente ito febril y o recurrente, y debe tratarse en consecuencia. De la bibliografía presentada, muchas gracias.